Ricardo tiene 51 años. Lleva 22 años trabajando en el sector manufacturero en Guadalajara. Tiene un negocio propio de distribución, una hipoteca a tasa fija que le costó sangre conseguir, 2 hijos en universidad y un CDT en Colombia heredado de su suegro que nadie en la familia sabe muy bien cómo funciona. Cuando habla de su situación financiera, dice lo mismo que dicen casi todos en su posición. Estoy bien, pero siento que no avanzo. Este video es para Ricardo y para los millones que trabajan como Ricardo, ahorran como Ricardo y sienten exactamente lo que siente Ricardo sin saber por qué. Porque lo que vas a entender hoy no es una predicción de crisis ni un llamado al pánico. Es el registro documentado de cómo el sistema económico distribuye las pérdidas durante una crisis monetaria. Y ese registro muestra algo que incomoda. Las pérdidas no se distribuyen al azar. Se distribuyen de acuerdo a la estructura del patrimonio. Quien tiene su riqueza en un tipo de activo paga. Quien la tiene en otro tipo no paga. Y la clase media latinoamericana, casi sin excepción, tiene su patrimonio exactamente donde el sistema cobra. Empecemos con lo que sí pasó. Berlín, noviembre de 1923. Una maestra jubilada de 64 años tiene 100.000 marcos en el banco. En 1921, eso alcanzaba para comprar un apartamento modesto y vivir con dignidad. Hoy está formada en una panadería. El letrero dice que el pan cuesta 200.000 millones de marcos. Esta mañana costaba 160.000 millones. Mañana costará más. Sus ahorros de 41 años de trabajo no alcanzan para una sola comida. Al otro lado de la calle, un dueño de fábrica carga muebles en un camión. No está huyendo, está expandiéndose. Compró 2 edificios este mes, pagados en efectivo. El industrial Hugo Stines, que empezó la inflación con propiedades moderadas, la termina controlando más de 1.500 empresas, líneas navieras, papeleras, hoteles, periódicos. La maestra hizo todo bien. Stines hizo algo diferente. La diferencia no fue suerte. No fue inteligencia superior. No fue acceso a información privilegiada, aunque eso también ayudó. La diferencia fue estructura patrimonial. Y esa diferencia tiene un nombre. Se llama diferencial de acumulación. Es el mecanismo por el cual, durante una crisis monetaria, los activos reales preservan valor mientras los activos denominados en moneda lo pierden. No de forma gradual y simétrica, de forma total y acelerada. El diferencial de acumulación no pune al imprudente, castiga al que confundió la unidad de medida con la cosa que se mide, confundió los pesos con el patrimonio, confundió el saldo de la cuenta con la riqueza real. Esta confusión tiene nombre también. Se llama ilusión monetaria y es el diagnóstico del problema. Hoy vamos a ver cómo opera el mecanismo que la explota. Para entender cómo sobreviven los que sobreviven, primero hay que entender qué es exactamente una hiperinflación. No es simplemente precios que suben, es la muerte de una moneda como reserva de valor. Los economistas la definen técnicamente como una tasa de inflación mensual superior al 50%, lo que implica que los precios se duplican cada pocas semanas. En un año, una moneda puede perder el 99.9% de su poder adquisitivo, pero la definición técnica no captura el mecanismo real. La hiperinflación ocurre cuando un gobierno imprime moneda para cubrir gastos que no puede financiar con impuestos ni con deuda. Esto sucede en 3 escenarios documentados. El primero es la guerra. La Alemania de Weimar imprimió marcos para pagar reparaciones de guerra y sostener una economía destruida. El segundo es la política económica revolucionaria. Zimbabue imprimió para financiar redistribución de tierras y programas de gobierno después de destruir su base agrícola.
Venezuela imprimió para sostener subsidios cuando el precio del petróleo se desplomó. El tercero es la espiral de deuda. Cuando un gobierno debe más de lo que puede pagar, nadie le presta más, y subir impuestos causaría un colapso económico inmediato. La impresión de dinero se convierte en la única salida disponible. Argentina ha caído en esta trampa múltiples veces. En todos los casos el patrón es idéntico. Los activos reales no desaparecen. Las fábricas siguen existiendo. La tierra sigue existiendo. Los bienes básicos siguen existiendo. Lo que cambia es quién los posee. Y aquí está el primer hilo que vale la pena sostener hasta el final del video. Durante todo el proceso, desde la primera impresión excesiva hasta la muerte final de la moneda, hay una transferencia de propiedad en curso, desde quienes tienen moneda hacia quienes tienen activos, desde quienes confían en el sistema hacia quienes entienden el sistema. Esto no es accidente, es el mecanismo. Y ese mecanismo operó con precisión mecánica en cada hiperinflación documentada de la historia moderna. El primer elemento del diferencial de acumulación es el más difícil de aceptar porque contradice décadas de educación financiera convencional. Los activos reales productivos, no solo la vivienda, sino las empresas, las commodities, la tierra agrícola, preservan su valor durante un colapso monetario. No porque su precio suba, sino porque el número de unidades de moneda necesario para representar ese valor se expande sin límite mientras el valor intrínseco permanece. Stines poseía minas de carbón, plantas de acero, líneas navieras. Cuando el marco colapsó, su carbón seguía siendo carbón, su acero seguía siendo acero, sus barcos seguían transportando carga. Una fábrica que valía 1 millón de marcos en 1921 valía 1 billón de marcos en 1923. El dueño no ganó nada, simplemente evitó perderlo todo. El contraste aritmético es brutal. Imagina dos colombianos en 1999, en plena crisis del peso. El primero tiene 50 millones de pesos en un CDT al 20% anual en un banco local. El segundo tiene un local comercial en Medellín arrendado a una empresa de servicios. La crisis bancaria de 1999 destruyó el poder adquisitivo del primero, cuyo banco entró en liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia Bancaria. El segundo vio caer el valor nominal de su local, pero lo mantuvo. 10 años después, el local vale 3 veces más en pesos constantes. El CDT es un recuerdo de papel. Ahora bien, este análisis lleva a una conclusión que parece reservada para los ricos. Para protegerse hay que tener activos reales, y los activos reales requieren capital. Eso es parcialmente cierto, pero el diferencial de acumulación tiene una segunda dimensión que está al alcance de muchos más, y es donde Ricardo entra en escena. Ricardo, en el bloque 4, hace algo que parece contraintuitivo. En lugar de acelerar el pago de su hipoteca, como le aconsejó su contador, decide mantenerla exactamente como está. Más aún, refinancia para extender el plazo 5 años más. Su contador piensa que perdió la cabeza. Su cuñado le dice que está acumulando deuda innecesariamente. Pero Ricardo acaba de entender algo que muy pocos ven con claridad. La deuda a tasa fija denominada en moneda local es un activo cuando la inflación es alta, no una carga, un activo. Este es el segundo elemento del diferencial de acumulación y es el que más desconcierta porque invierte la lógica convencional. Durante periodos de represión financiera e inflación elevada, el deudor gana a costa del acreedor. Stines tomó préstamos en marcos de bancos alemanes para comprar fábricas. Apostó a que los marcos que devolvería valdrían menos que los marcos que recibió. Ganó. Un préstamo de 10 millones de marcos tomado en 1921 para comprar una fábrica podía repagarse en 1923 con el ingreso de un solo día de producción. El banco recibió exactamente lo prometido.
y lo prometido valía nada. En Venezuela, los propietarios de vivienda con hipotecas en bolívares vieron cómo su deuda se evaporaba mientras su propiedad permanecía. En Zimbabue, agricultores que habían tomado hipotecas en dólares zimbabuenses para comprar tierra encontraron que su deuda completa podía pagarse con la venta de una semana de huevos en 2008. Los huevos seguían siendo huevos. La deuda estaba denominada en papel sin valor. Hagamos la aritmética con números mexicanos. Una hipoteca de 2 millones de pesos a tasa fija del 10% anual a 20 años. Si la inflación promedia el 7% durante esa vigencia, que está cerca del promedio histórico de México según Banxico, el valor real de esa deuda se reduce aproximadamente a la mitad en términos de poder adquisitivo. El banco recibe nominalmente todo lo prometido, pero quien pagó lo hizo con pesos que compraban progresivamente menos. La deuda fue inflada fuera de existencia. Esto no aplica con tasas variables. Con tasa variable, el banco ajusta el costo del crédito y te transfiere el peso de vuelta. La hipoteca de Sofía del video anterior, la de tasa variable en Monterrey, no tiene esta protección. La de Ricardo, a tasa fija, sí. La trampa del mecanismo es acceso. Para usar deuda como herramienta necesitas capacidad de endeudamiento, activos como garantía y momento correcto. Hay que endeudarse antes del colapso, no durante él, cuando nadie presta. La clase media tiene acceso a crédito hipotecario. Eso es una ventaja estructural real que muy pocos reconocen como tal. El tercer elemento del diferencial de acumulación es el más incómodo políticamente, pero el más documentado históricamente: la diversificación monetaria. Durante la hiperinflación alemana, el gobierno hizo ilegal poseer divisas extranjeras. Las penalidades eran severas. La aplicación era agresiva. Los ricos mantuvieron divisas de todas formas. Tenían abogados que estructuraban tenencias a través de corporaciones extranjeras. Tenían socios en el exterior. Tenían conexiones que hacían la aplicación discrecional. Pero el principio subyacente, no concentrar el 100% del patrimonio monetario en una sola moneda emitida por un gobierno con problemas fiscales significativos, no requiere cuentas en Suiza, requiere comprensión del mecanismo. En México hoy, cualquier persona puede abrir una cuenta en dólares en un banco de primer piso sin restricciones. En Colombia, los CDT en dólares están disponibles en múltiples entidades. En Chile, los depósitos en NUF ajustan automáticamente por inflación, funcionando como una cobertura parcial integrada en el sistema financiero convencional. En Perú, los depósitos en dólares en entidades como Credit Corp o BCP son accesibles desde montos pequeños. Esto no es predicción de colapso monetario, es reconocimiento de riesgo de concentración. El mismo principio que aplica a una cartera de inversión, no poner todo en un solo activo, aplica a la exposición monetaria. Una persona que tiene el 100% de su patrimonio líquido en pesos mexicanos, pesos colombianos o soles peruanos tiene una concentración de riesgo que no aparece en ningún estado de cuenta, pero que la historia documenta repetidamente como la posición más vulnerable en ciclos de estrés monetario. Aquí es donde aparece la tercera capa del mecanismo que muy pocos articulan con claridad, y esta es la que más afecta a la clase media latinoamericana específicamente. El diferencial de acumulación no solo funciona durante hiperinflaciones extremas, funciona en el continuum completo, desde la inflación crónica moderada hasta el colapso total, y en ese continuum hay un grupo que paga sistemáticamente más que cualquier otro. No los pobres, que tienen poco que perder. No los ricos, que tienen herramientas para protegerse. La clase media. El profesional con ahorros en banco. El empleado con pensión prometida. El comerciante con el excedente en cuenta corriente. Los economistas que estudiaron la crisis de Weimar
estimaron que la clase media alemana perdió el 90% de su riqueza durante ese periodo, no por imprudencia, sino por estructura. Tenían suficiente para perder y no suficiente para protegerse con las herramientas disponibles para los ricos. Este es el patrón que se repitió en cada episodio documentado. En Zimbabue, los funcionarios civiles que habían aportado a fondos de pensión durante décadas descubrieron que sus ahorros de vida no alcanzaban para un pasaje de bus. En Venezuela, el profesional con ahorros en bolívares lo perdió todo. El que tenía acceso a dólares a través de remesas o exportaciones sobrevivió. En Argentina, en 2001, los depósitos fueron congelados y luego convertidos forzosamente de dólares a pesos a una tasa artificial. Quienes creían tener dólares en bancos argentinos descubrieron que en realidad tenían pesos. El patrón no requiere hiperinflación para activarse. Requiere que la inflación supere consistentemente el rendimiento de los activos denominados en moneda. Y eso ocurre con más frecuencia de lo que el sistema financiero convencional quiere reconocer. Ricardo, en el bloque 7, tiene el resultado de su decisión del bloque 4, 3 años después de mantener su hipoteca a tasa fija y de redirigir el excedente que antes destinaba a pago anticipado. Tiene dos posiciones concretas. Un fondo en CETES directo con 180,000 pesos que genera rendimiento real positivo y liquidez inmediata, y una pequeña cartera en Fintual México con exposición a renta variable indexada en dólares. Su CDT heredado en Colombia lo renovó en dólares en lugar de pesos. Su contador sigue sin entender la lógica, pero el patrimonio real de Ricardo, medido en poder adquisitivo y no en saldos nominales, es mayor que hace 3 años. No porque haya ganado más, sino porque dejó de perder de la forma en que el sistema estaba diseñado para hacerlo perder. La última capa del diferencial de acumulación es la que más libertad entrega. El mecanismo no requiere predecir cuándo ocurre el colapso, requiere entender en qué posición estás hoy, porque el diferencial de acumulación opera siempre, no solo en crisis extremas, opera en cada año en que la inflación supera el rendimiento de tu cuenta de ahorro, opera en cada renovación de CDT a tasa por debajo de la inflación real, opera en cada año en que el saldo de tu Afore crece nominalmente, pero pierde en términos de poder adquisitivo. No es un evento. Es un proceso, y los que entienden el proceso no necesitan predecir el desastre. Ya se posicionaron. Ahora, lo que puedes hacer esta semana con números reales. Si estás en México, la primera acción concreta es abrir o reactivar tu cuenta en CETES Directo en cetesdirecto.com. Los CETES a 28 días rinden actualmente entre 10% y 11% anual, rendimiento real positivo frente a la inflación del 4.6% registrada en 2024 según Banxico. Puedes empezar con 100 pesos. El segundo paso es revisar si tu hipoteca es a tasa fija o variable. Si es variable, solicita una cotización de conversión a tasa fija con tu banco. El diferencial puede ser de 1 a 2 puntos porcentuales anuales, que en un horizonte de 15 años es una diferencia de decenas de miles de pesos en protección real. Tercero, evalúa en Fintual México la cartera en dólares indexada, accesible desde 1,000 pesos, como complemento de tu posición en moneda local. Si estás en Colombia, el equivalente de los CETES son los CDT en pesos en bancos de primer piso, actualmente entre 9% y 10.5% EA, a 180 días, por encima de la inflación del 5.2% de 2024, según el Banco de la República. Pero el paso más importante para alguien con capacidad de ahorro medio-alta es destinar entre el 20% y el 30% del ahorro líquido a CDT en dólares o fondos en dólares, disponibles en plataformas como Fintual Colombia o Bancolombia. El beneficio es doble: cobertura cambiaria y diversificación monetaria. Para quienes tienen fondo de pensión voluntario,
Los aportes reducen la base gravable hasta el 30% del ingreso anual, lo que representa un beneficio tributario inmediato y concreto. Si estás en Chile, la UEF ya funciona como cobertura de inflación integrada. Cualquier depósito, crédito o ahorro denominado en UF ajusta automáticamente. El paso adicional para alguien con horizonte de largo plazo es revisar el multifondo de la AFP. El Fondo A tiene mayor exposición a renta variable internacional y activos en divisas extranjeras. Para una persona de 45 a 55 años con horizonte de 15 años o más, una porción en Fondo A complementa la cobertura de inflación de la UF con exposición a activos reales globales. Fintual Chile permite además acceder a fondos indexados en dólares y euros desde 1 UF. Si estás en Perú, los depósitos en dólares en entidades como Credicorp Capital o BCP están disponibles desde 1.000 soles equivalentes y ofrecen cobertura cambiaria directa. Los fondos mutuos en soles ajustados por inflación en las mismas entidades son el paso previo para quien aún no tiene posición en dólares. Para el fondo de AFP, evalúa el fondo 3 si tienes horizonte superior a 15 años. Su mayor componente en renta variable ha generado históricamente rendimientos reales superiores al fondo 2 en ciclos de 10 años o más, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros. La clase media latinoamericana no pierde por ignorancia. Pierde porque el sistema financiero convencional fue diseñado alrededor de productos que prometen seguridad en términos nominales y entregan vulnerabilidad en términos reales. Los bonos a largo plazo, las cuentas de ahorro tradicionales, las rentas vitalicias en pesos, los fondos de pensión concentrados en deuda gubernamental local, todos prometen un número. Ninguno garantiza lo que ese número comprará. El diferencial de acumulación no premia a quien más gana, premia a quien entiende la diferencia entre un saldo y un activo, y actúa antes de que el sistema necesite cobrar. Si este tipo de análisis te ayuda a ver el mecanismo que opera sobre tu patrimonio con datos reales de la región y sin consejos genéricos copiados del mercado americano, suscríbete. Cada video de este canal viene construido exactamente así.